Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar un miércoles más en este estudio bíblico de este ministerio hispano de Coral Ridge Baptist Church. Saludamos a cada uno de los presentes y también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas y que también puedan recibir este mensaje de la palabra de Dios. Voy a leer allí en el Génesis capítulo 41 lo que José le respondió a Faraón después que Faraón le contó el sueño. Vamos a continuar con este estudio de la vida de José. Y dice allí en el capítulo 41 de Génesis, los versículos del 28 al 32. Y esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacer. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y te pedimos que nos prepares de mente y corazón para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Sé con cada uno de los presentes y con todos aquellos que también nos están viendo y escuchando por Facebook o después en YouTube. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar. Este es el estudio número 5, la parte número 4. Deja ver si la podemos terminar esta noche. Si no, bueno, después la terminaremos, pero creo que sí. Bueno, en toda situación Dios está con sus hijos. Sabemos que se había levantado una calumnia a José por parte de la esposa de Potifar, y eso causó que José fuera enviado a la cárcel. Y yo estoy seguro que José en su interior decía: bueno, Señor, yo no he hecho nada que te desagrade a ti y yo estoy confiado de que tú vas a seguir obrando. ¿Por qué? Porque José era un hombre que tenía su fe completa en su Dios y había sido fiel. Dice que él llegó allí a la cárcel, y entonces dice este pasaje que está en el Génesis 39, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía lo prosperaba. Génesis 39, 22 y 23. Bueno, esto era un milagro de parte de Dios. Acuérdense que José había sido llevado preso a Egipto. Allí no iba a haber posiblemente nadie que él conociera de su tierra, algún hebreo posiblemente no lo hubiera, porque él estaba recién llegado allí. Eran ciudadanos quizás que habían hecho cosas malas allí en Egipto, o sea, eran de otra costumbre, eran de otro país, y José es enviado allí, así que, y era bastante joven cuando eso, pero Dios estuvo con él, a tal grado que dice allí el relato bíblico, y eso es una gran verdad, que el jefe de la cárcel, que era un egipcio, le entregó todo el poder de la cárcel a José. Imagínense ustedes, eso venía de parte de Dios. Y dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que cuidaba José. O sea, qué bendición la de Dios sobre José. O sea, José fue fiel y Dios lo premió. Así que él estuvo allí en la cárcel, pero Dios le premió para que pudiera ser usado por él. Los sueños de José en la cárcel se cumplen. Dios estaba preparando a José. A veces nosotros no nos damos cuenta que a veces tenemos que pasar por ciertas situaciones en la vida porque Dios nos está preparando para algo mejor. Lo único que tenemos que orar, porque como no lo sabemos, el Señor permite que yo pueda entender que en todo está tu voluntad y que yo voy a ver que tú vas a obrar a favor mío en el momento oportuno y tú me lo vas a mostrar. Porque hay veces que suceden cosas que no entendemos. Quizás José no lo entendía tampoco, pero Dios se lo fue mostrando. Y entonces, estando allí en la cárcel, acuérdense que José, Dios se le revelaba por sueños cuando él estaba con su familia. Bueno, pues en la cárcel no dejó de soñar. Dios se le revelaba. Ahora, yo quiero llamar la atención. El hecho de que José soñaba y Dios se la manifestaba en sueños en la cárcel, nos dice algo que quizás no nos demos cuenta. José dormía.
Pero dormía bien, sí, dormía perfectamente, porque estaba confiado en Dios. Estaba lejos de su familia y estaba en un país que no conocía, lejos de su tierra, y estaba en la cárcel. Pero ¿saben qué? Dios le daba la bendición de que pudiera dormir, y por eso Dios se le revelaba en sueño. Así que eso nos enseña que cuando confiamos en Dios podemos estar tranquilos. ¿Se recuerdan de Pedro cuando fue llevado a la cárcel? Que estaba allí. Dice que él, cuando el ángel le despertó, él tuvo que vestirse. O sea, él se acostó, yo no sé si se puso pijama, pero se puso tan cómodo como si estuviera en un hotel, y durmió a pierna suelta, como decimos nosotros. Y lo más probable es que en ese tiempo los estaban matando, que a Pedro hubieran dicho, lo más probable es que te matemos mañana o pasado. Pero la confianza de Pedro en su Dios le hacía dormir tranquilo, igual que José. Así que Dios se le reveló en la cárcel. E hizo volver a su oficio, el sueño que tuvo del panadero y del copero, e hizo volver a su oficio, según el sueño que tuvo, que Dios le reveló a José, al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo holcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Génesis 40, 21 y 23. El sueño era fiel. José no le ocultó nada. Oye, tú vas a hacer, tu vida va a ser quitada, le dijo al panadero. Así se cumplió. Y al copero le dijo, tú vas a ser restaurado. Y así pasó. El copero del rey era uno de los cargos de más confianza que tenía un faraón en ese tiempo, o los reyes en ese tiempo, porque el copero era el que probaba el vino antes de tomarlo el faraón. O sea, era un hombre de confianza. Claro, también era un hombre de confianza y era un hombre de seguro para el faraón. Si la copa estaba envenenada, el que primero moría era el copero, no el faraón. Pero era un hombre de confianza porque estaba al lado del faraón y podía hacer alguna cosa contra él, pero era un hombre de confianza. Y entonces cuando José le interpreta el sueño, que él sabía que se iba a cumplir porque era revelado por Dios, le dijo al jefe de los coperos, oye, por favor, cuando vayas allí con el faraón, acuérdate de mí. Había estado un tiempo, no sabemos qué tiempo, preso junto con José, pero dice que el jefe de los coperos no se acordó de José. Y José, yo me imagino que quizás como humano diría, caramba, a este hombre el sueño le fue bien conforme al propósito de Dios y no se acordó de mí. Hay gente que nos olvida, pero ¿sabe quién nunca nos olvida? Dios. Y eso es lo que nos tiene que dar a nosotros tranquilidad y confianza. Dios nunca se olvida de sus hijos. Así que el jefe de los coperos no se acordó de José, pero es que Dios tenía un plan con José que quizás él no pudiera entender plenamente, pero confiaba en su Dios. Ahora, José interpreta los sueños de Faraón. Bueno, sabemos que después de esto, antes de leer el pasaje, Faraón tuvo su sueño, las 7 espigas gordas muy hermosas, 7 espigas enjutas, las 7 espigas enjutas hicieron decaer a las 7 espigas fuertes y florecidas, y de 7 vacas gordas, y después vinieron 7 vacas flacas que se comieron las vacas gordas y se quedaron igual, y vamos a ver la interpretación que eran los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Entonces cuando el faraón tuvo este sueño, llamaron a todos los magos eran los que supuestamente podían interpretar cosas de sueños y cosas del futuro de acuerdo a sus dioses, pero nadie pudo interpretar el sueño. Entonces fue que que el copero se acordó de José. Oye, Faraón, ¿cómo se llama? Era Faraón. Yo allí, cuando yo estuve en la cárcel, había un hombre, un hebreo. No sé ni quién es, pero es un hebreo. Se llama José, que me interpretó el sueño y se cumplió. Y le digo, bueno, búscalo, porque nadie lo había podido interpretar. Así que a su tiempo Dios obra. Así que nuestra oración sea, Señor, permite que yo pueda esperar en tus promesas, porque a su tiempo Dios va a obrar. Dios no va a obrar, no se va a apurar porque yo esté apurado. Dios va a obrar a su tiempo. Y Dios siempre obra bien. Llevándolo a nuestra experiencia, Dios obró aquí a su tiempo. A su tiempo nos dio este lugar, a su tiempo nos dio el otro, a su tiempo tuvimos el primer culto, que ya hace más de un año que lo estamos teniendo, fue en el 2019, en julio, tuvimos el primer culto en español aquí. Dios a su tiempo obra, así que no podemos apurarlo, Dios se toma su tiempo. Dice que respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, José, una de las cosas que el Hijo de Dios tiene que hacer, José no se tomó la gloria para él. Mira, no está en mí, Faraón, el darte la respuesta, pero Dios sí te la puede dar. O sea, desde el inicio ya él le dio la gloria a Dios. Entonces respondió José a Faraón,
el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Génesis 41, 16 y 25. ¿Qué enseñanza tiene esto? Dios conoce el futuro y lo revela a quien Él quiere. Ahí hay dos pasajes que yo voy a leer. Uno está en Daniel capítulo 2, versículo 47. Porque aquellos sueños no eran otra cosa que una revelación de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Era una profecía. Y dice Daniel 2, 47, lo siguiente. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ese fue en el caso de Nabucodonosor, cuando allí Daniel le interpreta el sueño de la imagen. Así que Dios es el que revela los secretos y el que anuncia lo que está por venir, porque es el Dios que lo sabe todo. Allí en Amós también hay un pasaje que quiero leer. Amós capítulo 3, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Amós 3 y 4 dice lo siguiente. Amós, mejor de un 7 y 8, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, que Dios es el que revela el secreto. Usted y yo no podemos saber el futuro. Ustedes saben que el mundo en que vivimos está lleno de gente adivina, que por cierto ganan muy buen dinero y han engañado a mucha gente. No hay nadie que pueda revelar el futuro. El único que puede revelar el futuro es Dios. Ustedes saben que están la gente esa que leen las cartas, que dicen predecir el futuro. Todo eso es mentira. El único que conoce el futuro y que puede anunciar el futuro con seguridad es Dios. Así que Dios le había mostrado ahí al faraón y José se lo interpretó lo que Dios iba a hacer. Ahora, Dios siempre premia la fidelidad y humildad. Una de las características que debe estar en el creyente es la humildad. La vanagloria a Dios no le agrada. Y la humildad no es que yo pase un curso en la iglesia y aprenda a ser humilde. Eso no funciona así. La humildad es algo del corazón. Es algo genuino que está en la vida de uno y que uno tiene que aprender en la relación que uno tenga con Dios. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad es, o sea, yo no me voy a poner yo primero, no me voy a tomar la gloria para mí, sino que la gloria es para Dios. Y todo lo que yo soy y todo lo que podré ser es por la misericordia de Dios. Eso es humildad para Dios. Entonces, José fue fiel y fue humilde. Fíjense esto que pasó. Después que él interpretó el sueño, él le dijo a Faraón, teniendo la oportunidad de decirle: oye, Faraón, tú sabes que yo soy el hombre. Oye, yo interpreté el sueño del copero y se cumplió. Y ahora te estoy interpretando el sueño. Por lo tanto, no hay mejor hombre que yo aquí. No, él no hizo eso. Porque él sabía que todo venía por la mano de Dios. Y él fue bien humilde. Le dijo entonces a Faraón: por tanto, Faraón, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Él no dijo su nombre. Él le dijo: oye, Faraón, tienes que proveerte de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces él estaba diciendo: oye, tienes que buscarte una persona capaz para que pueda administrar bien toda esta comida en estos 7 años de abundancia. Pero en ningún momento ni le insinuó tan siquiera que él podía ser el hombre. Pero como Dios mira el corazón y él sabía que José estaba siendo fiel y estaba siendo veraz, dice que entonces dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis 41, 33, 39 al 40. ¿Qué tiempo pasó de que José llegó a Egipto que sucedió esto? Bueno, no sabemos. Quizás pasaron, 5 años, 10 años. Pero fíjense, llegó José a Egipto como vendido como esclavo en la plaza, había estado en la casa de Potifar, había sido enviado a la cárcel y ahora de pronto se convierte en el hombre, después de Faraón, el más importante de todo Egipto. Dice: tú eres aquí el hombre, lo que tú hagas yo no me voy a meter, además que en el trono yo soy mayor que tú. O sea, que cuando vino este periodo de hambre, el que administraba todo era José. Lo que José decía era lo que había que hacer. O sea, voy a ponérselo así: venían a ver al faraón. Bueno, faraón, ¿qué vamos a hacer? No, vaya a ver a José. No, faraón, vaya a ver a José. No, que vaya a ver a José. José era el hombre.
porque se ganó el corazón de Faraón, porque Dios lo obró así. Y además, en verdad no había un hombre como él al que Dios se le revelara. Así que llegó José a ser el segundo después de Faraón. Y todo esto, vamos a ver, estaba en el plan de Dios. Y lo hemos dicho y lo voy a adelantar ahora, que viene más adelante. Si José no hubiera sido enviado a Egipto, hoy no existiera Israel. Tan sencillo como eso. Claro que Dios no le iba a permitir porque fue el pueblo que le escogió. Y ese pueblo está ahí, vigente, vivo. Esa es la evidencia más tangible, o una de las evidencias tangibles de la existencia de Dios. El pueblo de Israel y la iglesia también es otra prueba tangible. La creación es otra prueba tangible, o sea, palpable. Pero José fue el instrumento que Dios usó. Porque acuérdense que cuando vinieron su papá y sus hermanos de Egipto, si se quedan, de la tierra en que estaban, de Israel, si se hubieran quedado allí en Canaán, hubieran muerto de hambre, porque había un hambre completa que arrasó con toda la tierra. José se da a conocer a sus hermanos. ¿Sabe que había toda la historia? Esa es bellísima, léasela. Está desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Acuérdense que sus hermanos, cuando vinieron por primera vez, no conocieron a José. En primer lugar, habían vendido a José siendo muy jovencito. José, aunque tenía aquella vestimenta de colores, que por cierto se la habían quitado, y después se la mostraron al papá, y ahora lo ven quizás 10, 15 años, no sabemos, después, vestido como un egipcio, porque se llegó a vestir como un egipcio con las ropas que tenían los egipcios, y eso por supuesto que no era pecado para él, porque era la costumbre de allí, porque su corazón seguía fiel a Dios. Entonces cuando llegaron sus hermanos no le conocieron. Y José hubiera podido decir, ahora me las voy a cobrar. No, no se las cobró. Nosotros no podemos guardar rencor en nuestra vida. Mire, la justicia dejémosela a Dios. Si a usted le han obrado mal, no tome la venganza usted mismo, no tome la iniciativa. Dios lo ha advertido en la palabra, y en Romanos, el apóstol Pablo lo advirtió a la iglesia de Roma: mía es la venganza, yo pagaré. O sea, yo no tengo que ocuparme de mis enemigos, Dios se va a ocupar. Entonces dice que él se da a conocer a sus hermanos porque no le conocían. Y entonces le dijo, mira, porque ellos cuando supieron que era José, dijeron, bueno, ahora sí estamos bien. O sea, al que vendimos, que lo menospreciamos, que nos olvidamos de él, ahora es el Señor de toda la tierra. Y cuando digo el Señor de toda la tierra, era de toda la tierra del mundo conocido. Y déjenme decirle, para tener una idea y ponernos en esa situación, el único lugar en ese tiempo que había comida era en Egipto, no había comida más en ningún lado. O sea, es como que ahora usted viva, digamos, aquí, y entonces la comida solamente esté, digamos, en un lugar X, muy lejos. Y aquí no hay nada, usted tiene que ir allí a buscarla. Entonces el único lugar que tenía comida para distribuirla, claro, con esa comida que José administraba, le fue dando posesiones al faraón. La gente compraba primero con los animales, después compraba con esto, con el dinero se la acababa, y después entregaban las tierras, y así el faraón se hizo de toda la tierra en aquella conocida, pero la gente no se murió de hambre, porque si no hubiera muerto de todas maneras. Entonces después, como se da a conocer a sus hermanos, le dijo, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque en el fondo, después José comprendió que todo había estado en el plan de Dios. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y así fue, o sea, Dios lo envió para preservarle la vida al pueblo de Israel. Y Dios me envió delante de vosotros como esclavo, vendido siendo un joven, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Eso está en Génesis 45, 5 y 7. Yo voy a leer allí en Génesis 45, el versículo 6, que no lo puse allí. Lo voy a leer, Génesis 45, versículo 6. Pues ya ha habido, le dijo José en este tiempo, 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún faltan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciego. O sea, ellos pudieron allí escapar un tiempo con las cosas que tenían, pero ya pasados 2 años no había comida para nadie. Y entonces le dijo, mire, no se entristezcan, Dios me mandó para preservaros vida. Ha habido 2 años de hambre, pero vendrán 5 más. O sea que la cosa estaba bien difícil, pero José estaba allí porque había sido preparado por Dios. Enseñanza, Dios siempre cuidará de su pueblo. Miren, hay veces que nosotros como humanos nos preocupamos. Eso no es pecado. La preocupación es parte de nuestra naturaleza humana. Pero Dios siempre va a proveer para sus hijos, aunque la cosa se ponga bien fea. Dios va a proveer para sus hijos. Eso lo he visto yo en mi vida y usted lo ha visto en la suya.
Dice este Salmo 25, un salmo muy hermoso, hablando del cuidado de Dios por su pueblo, en este caso Israel, pero también por su pueblo, la iglesia. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, Dios va a estar alrededor nuestro, no solamente en este tiempo de vida, sino por toda la eternidad, porque Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. O sea, Dios siempre va a cuidar a su pueblo. La Biblia lo revela. Los hechos lo demuestran. Cuando leemos toda la historia del pueblo hebreo, yo sé que usted se la ha leído, usted la sabe, léase no solamente la bíblica, sino la historia después de cuando el pueblo fue esparcido en el año 70 y estuvo casi 1900 años esparcido por el mundo. Vamos a ver cómo Dios lo cuidó. Acuérdense que en ese tiempo los judíos eran odiados a tal grado, y eso está en la historia secular. Estamos hablando antes del comienzo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que los judíos fueron esparcidos en el año 70 y estuvieron hasta el año 1948 esparcidos por el mundo, hasta que se reconocieron como país. Y cuando ellos estaban en esos lugares, la muerte del judío no era porque hiciera nada malo, simplemente ser judío era causa de muerte. O sea, usted decía, soy judío, y lo mataban. Usted puede ver las películas de documentales, son un poco fuertes, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. A los judíos los marcaban, les ponían la estrella de David en el brazo, lo marcaban. Entonces les marcaban también los establecimientos. Y entonces cuando había que matar, simplemente lo buscaban. Ahora, cuando mataban, no mataban al jefe de la casa, al papá, al principal, no, mataban a todo el mundo, mataban al padre, mataban a la madre, mataban a los niños, mataban a los hermanos, mataban a todo el mundo, simplemente por ser judío. Así que esa historia está ahí, pero sin embargo Dios preservó a su pueblo, un remanente que Dios guardó. Ahora, eso mismo ha sucedido con la iglesia. La iglesia ha sido perseguida desde los tiempos bíblicos, desde que estaba el Imperio Romano hasta los días de hoy. Se ha tratado de destruir la iglesia, de destruir los que predican el Evangelio. Pero ¿saben qué? No han podido. Han pasado 2000 años y hasta aquí podemos decir y benecer. Bueno, algunos hermanos estaban diciendo de que ya han habido quemas de iglesias, quemas de lugares de reuniones, han matado pastores, han matado cristianos. ¿Saben qué? No podrán destruir la iglesia, porque la iglesia está respaldada por Dios y está amparada por Dios. Ni tampoco podrán destruir a Israel, por supuesto. Así que Dios siempre cuida a su pueblo. Ahora, fueron 70 las personas de Israel que entraron a Egipto. 70. Y vamos a ver que aproximadamente 2 millones salieron de Egipto. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, o sea, que descendieron de él, y los hijos de José que le nacieron a Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Génesis 46, 26 y 27. Entonces algunos dicen, bueno, todos los que entraron a Egipto, por ahí están contados los 2 hijos de José. Sí, pero es que José también entró en Egipto. Lo único que José entró en Egipto como esclavo, pero también entró en Egipto. Los demás entraron para buscar la comida que había allí y que a través de José iban a recibir. Así que los que entraron en Egipto, eso está allí el documento oficial, y es, ¿cómo se llama?, bíblico, y es veraz, 70 personas. 70 personas es un grupito. Bueno, para que tengan una idea, el domingo habíamos aquí 43 personas. Digamos 27 más, sí, 27 más hacen los 70. Eso eran los que entraron en Egipto. Un grupito pequeño, pero Dios lo guardó y lo protegió. Por la bendición de Dios tuvieron la mejor tierra. Fíjense cómo Dios obra, porque acuérdense que cuando José llegó a Egipto, ese no era su pueblo, ese no era su costumbre, y cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto tampoco era su pueblo. Pero fíjense cómo Dios envió la bendición por la fidelidad de José y también por la fidelidad de Dios a su pueblo, el pueblo que descendía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. O sea, Faraón conoció la verdad, es posible, pero no hay garantía. Pero por lo menos escuchó del único Dios verdadero a tal grado que dice que Jacob bendijo, oró, posiblemente por Faraón, y lo bendijo. Y entonces así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos con el consentimiento de Faraón, por supuesto. Escuche bien, y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Génesis 47, 10, 11. O sea,
los judíos que habían venido con Jacob eran pastores de ovejas. La mejor tierra de Egipto se la dio el faraón, por orden de faraón. Le dijo a José, dásela a tus hermanos. Oye, qué clase de bendición. No se la dio a los egipcios, se la dio a un pueblo extranjero. La mejor tierra de Egipto era la que estaba allí en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Así que fíjense cómo es la bendición de Dios. Así que Dios usó a uno que era aparentemente enemigo de Dios, lo usó para bendecir a su pueblo. Así que el poder de Dios es maravilloso y tenemos que confiar en él. Después de la muerte de Jacob, José consuela a sus hermanos. Acuérdense que los hermanos dicen, bueno, ahora estamos bien, nuestro padre está vivo, José quiere mucho a papá, no nos va a hacer daño. Pero ¿qué pasó? Que Jacob se murió y entonces empezó el miedo en los hermanos. Y entonces Josué los consoló. Le dijo, ahora pues no tengáis miedo. Estaban de pánico, porque dice, bueno, ahora José se las va a cobrar. El corazón de José no era así. Miren, lo que consume a la persona es el odio. O sea, el odio consume a la persona, no le deja vivir tranquilo, lo irrita, no puede dormir, aunque otros están apenas, no puede dormir. El odio no da ningún resultado. Lo que trae resultado es el deseo de ser bendición, de hacer lo bueno, aunque los otros hagan lo malo. Y entonces, en el corazón de José no había nada malo contra sus hermanos, a pesar de que le habían vendido, que se habían burlado de él muchas veces, que maquinaron contra él, que lo ofendían. Y entonces le dijo, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, escuche bien, y a vuestros hijos. Y ahí habló muchas cosas más que no están registradas. Así los consoló y les habló al corazón. Eso está en Génesis 50, eso es palabra de Dios. O sea, ¿cuántas cosas más les hablaría José? No están relatadas, pero me imagino que le dijo, oye, mira, Dios me envió aquí, Dios ha sido bueno, yo sé que ustedes hicieron algo que no era correcto, pero todo estaba en el plan de Dios, por lo tanto no tengan ningún temor, yo los voy a cuidar. Y entonces así lo hizo, dice que los consoló, les habló al corazón y entonces ellos pues estuvieron tranquilos. Ahora viene la muerte de José y sus últimas palabras. Hay algo que tenemos que entender, Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Vamos a estar aquí hasta que Dios lo quiera. El día que Dios nos llame, ese era el día que nosotros teníamos que irnos, ni antes ni después, punto. O sea, algunos piensan, bueno, yo me voy... No, usted tranquilo. Si usted es hijo de Dios, usted se va a ir en el momento que Dios tiene preparado para hacerlo. Y ese momento es el mejor, punto. Entonces ahora yo no me puedo poner a pensar, ¿cuándo va a ser? No, yo no tengo que preguntar eso. Dios lo sabe. Y entonces, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, Señor, permite que mientras yo tenga vida, yo te pueda servir y yo te pueda agradar. Eso fue lo que hizo José. Acuérdense que José, vamos a suponer que haya llegado con 20 años. No llegaba a los 20 años cuando llegó a Egipto. Estuvo 90 años, suponiendo que fuera de 20 años, pero era de menos. 90 años vivió en Egipto José. ¿Lo hubiera pensado él? No, porque murió de 110 años. Si usted suma 90 y 20, que él llegó antes de los 20 a Egipto, son 110 años. Así que Dios lo usó grandemente, pero Dios no lo llamó ni antes ni después. Dios te va a llamar en el momento oportuno. Y entonces llegó la muerte de José, y estas fueron las palabras que lavó. Y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir. Hay algo que tenemos que entender, porque eso tiene una gran enseñanza. El día que vayamos a partir, usted no se apure, Dios se lo va a comunicar, si usted es un hijo de Dios. No sé cómo, pero Dios sí. Les voy a contar esto. Estando yo en Betel, vi a mucha gente morir, hermanos en la fe, pero vi a un hermano muy fiel que lo fui a visitar por la tarde. Él murió ese mismo día, pero como a las 2 de la mañana. Y yo le hablaba y él casi ni me oía. Yo hablaba de otras cosas, no, hablando de la fe y de la iglesia, pero ya no me estaba oyendo. Y entonces en una de esas me dice, pastor, ya estoy preparado. Ya sé que para irme me queda poco. Él no sabía qué tiempo. Bueno, Dios de alguna forma le revela al hijo, a su hijo o a los hijos suyos por la fe en Cristo, o a los hijos que tienen la fe en Dios, cuándo va a morir. Dice, yo voy a morir, ya José, Dios se lo había comunicado, yo te voy a amar. De alguna forma Dios lo había hecho. Y entonces por eso que hay una gran diferencia cuando muere el justo, muere con una paz completa. Porque imagínense que Dios le diga a usted, me dígame, oye, yo te voy a llevar conmigo. Vas a estar conmigo ahora. Hermano, estar con Dios es lo mejor. Claro, no los hemos experimentado.
Hay un versículo en la Biblia que Cristo se lo dijo a sus discípulos, dice, algunos no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre. Eso tiene dos enseñanzas, que algunos no iban a ser arrebatados en el arrebatamiento y no iban a gustar la muerte. Pero también significa que algunos no van a decir, oye Señor, ¿por qué no me llamaste antes? Cuando estén en la presencia de Dios. Porque cuando estemos allí vamos a ver que es un reino eterno donde no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni nada que nos cause dolor. Pero no va a ser por 50 años, no va a ser por 500 años, no va a ser por 1000 años, va a ser por la eternidad. Por eso cuando el creyente va a morir y Dios se lo comunica, tiene una paz absoluta. Ese hermano que yo le digo, él estaba tranquilo. Tan tranquilo como yo pudiera estar. Me dijo, pastor, ya estoy listo para ir. Bueno, así que Dios le dijo allí a José que él iba a morir, y entonces José se lo dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Fíjense, aún en el tiempo de morir ya, Dios le habló del futuro de Israel. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. O sea, él le dijo, ustedes van a salir de aquí. Y claro, también iban a salir después de la esclavitud. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron conforme a la costumbre allí de Egipto y fue puesto en un ataúd en Egipto. Una de las peticiones de José fue que no dejaran sus huesos. Y la Biblia relata que cuando Israel salió de Egipto, se llevaron el cuerpo de José. O sea, los huesos de José en ese caso, aunque estaba embalsamado. La profecía dicha por medio de José se cumplió. O sea, él le dijo, ustedes van a salir de aquí. Y esto está en Éxodo, que lo vamos a ver cuando estemos estudiando Éxodo, por aquí hay que dar un adelanto. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, sin contar niños y mujeres. 600,000 hombres eran los hombres que estaban listos para la guerra, que podían caminar, y eran aproximadamente 2 millones. Pasados los 430 años, en el mismo día, escucha bien, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 37 y 40. O sea, el pueblo de Egipto estuvo 430 años en Egipto. Pero los que estuvo de esclavos fueron 400. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Los primeros 30 era cuando estaba allí estuvieron con José. Porque no sabemos qué tiempo vivió José después que ellos estaban allí. Así que ellos estuvieron allí 430 años y de ellos pues 400 estuvieron esclavizados. Como conclusión, toda profecía dicha por Dios se va a cumplir fielmente. Todo lo que Dios dice lo va a cumplir. Las promesas que Dios hace no es otra cosa que cosas que Él promete, que son profecías que van a cumplir o que hablan de su cuidado y de su atención. Cristo dijo a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, eso está en Mateo 24, 35. Todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Entonces, si todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, yo tengo que estar tranquilo. Usted tiene que estar tranquilo. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Dios no va a permitir que suceda nada que no esté de acuerdo a su plan eterno. Así que nosotros tenemos que escuchar esto de Dios. Suceda lo que suceda, en el tiempo que vivamos, en el país que vivamos, suceda lo que suceda, Dios sigue en control. Punto. Entonces, porque saben que a veces nosotros como humanos digo, no, si no sucede esto está mal. No, usted tranquilo. Lo que va a suceder ya Dios lo sabe. Y si lo permite que suceda, es porque está de acuerdo en su plan eterno. Porque usted quiere cosas más malas de que José fuera odiado por sus hermanos y vendido como esclavo a Egipto, y Dios lo transformó en una bendición. Así que todas las cosas van a obrar para bien al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y voy a terminar con esta lectura de Apocalipsis, capítulo 22, que habla de ese reino eterno que un día vamos a disfrutar y que está prometido por Dios en su palabra. Lo prometió tanto en el Antiguo Testamento, hablando de su reino eterno, como en el Nuevo. Dice Apocalipsis 22, 18 al 19, y esto habla de lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oyes las palabras de las profecías de este libro, o sea, todo lo que Dios dice en su palabra. Si alguno adhiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, lo que Dios ha dicho yo no puedo ni quitarle, ni añadirle, ni modificarle. Lo tengo que aceptar tal como está. ¿Qué ha pasado hoy? Que de eso vamos a hablar en parte el domingo, que los hombres han querido arreglar la verdad de Dios, han querido modificar la palabra de Dios. Eso no lo podemos hacer. Entonces, a veces nosotros queremos que la palabra de Dios se ajuste a nosotros. Eso no va a pasar, hijo.
Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo tiene que decir usted. La palabra de Dios es palabra de Dios tal como ella sea. Y entonces, acéptela yo o no la acepta, va a ser así, eso no va a cambiar. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, los planes de Dios, lo que Dios tiene, Él lo va a hacer. Entonces quizás a veces nosotros nos preocupamos quizás demasiado. Estemos confiados, todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Así como se cumplió todas las promesas en el pueblo de Israel, como se cumplieron todas las promesas en la iglesia, Dios lo va a cumplir en nosotros, punto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. O sea, a Dios, voy a decirlo de esta forma, a Dios no se le puede interrumpir su plan, nadie. No hay gobierno, no hay ejército, no hay potencia, no hay dominio que pueda interrumpir el plan que Dios tiene ya. Punto. Entonces yo tengo que estar tranquilo, el plan de Dios se va a cumplir y el plan de Dios es lo mejor. Por lo tanto, me lo digo yo, se lo tiene que decir usted, relax, tranquilo. Si Dios tiene el control y lo que Él ha prometido lo va a cumplir y su plan y su propósito se va a cumplir, por lo tanto yo tengo que estar confiado en Él. Vamos a orar y después José vamos a tener una pregunta que tiene. Allí ora, hermano Javier, ora.